Job capítulo 22, verso 21. Y dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Amén. Cuando nosotros leemos en el libro de Job esta palabra y otras palabras, siempre el libro de Job para nosotros es un misterio, es un libro que está colocado en los libros sapiensales, en los libros poéticos llamados como lo es Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Y es un libro que parece que estuviera en un momento donde no hay un tiempo específico, donde pareciera que no está ubicado en ningún lugar. Y Job es un libro que para muchos tiene un propósito y es que nosotros podamos comprender la sabiduría de Dios. Por eso está colocado en medio de los libros poéticos o sapiensales, es decir, libros que tienen esa sabiduría de parte de Dios y que en esa narrativa poética o en esa narrativa donde se cuenta esa historia de una manera específica a través de cada uno de los versos, podemos nosotros ver esa sabiduría de Dios. Pero Job es un libro que para muchos es un misterio, porque es un libro que no tiene un principio, es decir, no sabemos de dónde vino Job. No se sabe en qué cronología de la historia del pueblo de Dios está colocado el libro de Job. Muchos teólogos y estudiosos que han analizado el libro de Job lo colocan en el tiempo de Moisés. Porque dice ahí la palabra en Job, en el capítulo 1, dice la palabra que es el comienzo de esta historia. Dice la palabra, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esta tierra de Uz posiblemente era una tierra que quedaba cerca a Madián, donde Moisés apacentó las ovejas durante mucho tiempo. Uz era muy cercano a esa tierra de Madián. Entonces dicen algunos que posiblemente Moisés escuchó y pudo conocer la historia de Job por la cercanía. Ahora, no saben si Moisés conoció o no a Job, porque el libro está escrito con la historia ya concluida, es decir, es como si alguien hubiera visto la historia, hubiera conocido a Job y hubiera conocido todo lo que había ocurrido en la vida de él. Ahora, hay algo también especial, y es que algunos dicen también que fue de la época de Abraham, o algunos también lo ubican en la época de Salomón. Pero si nos damos cuenta, no hay una veracidad en el tiempo. No hay una veracidad en un momento cronológico donde ocurrió. Pero es un libro muy poderoso en verdades. Ahora, algo que es
bien impresionante es que dice la palabra ahí en el verso 6 al 12, que dice que Satanás se presentó ante Dios y puso en tela de juicio esa fidelidad de Job. Pero si nosotros vemos a través de todo el libro de Job, Job nunca supo eso. Eso está escrito en el libro de Job, en el primer capítulo, que es el enemigo quien se presenta ante la presencia de Dios. Pero Job nunca sabe de eso. Si nosotros leemos todos los capítulos del libro de Job, dice la palabra allí en este hermoso libro, cuando ya sabemos esa historia de Job, donde Dios lo bendice, donde Dios le restaura, donde Dios lo levanta, donde después de todas esas situaciones complejas, jamás Job habla de lo que ocurre en los primeros versos. Es decir, que Job nunca supo lo que ocurrió en el reino espiritual. Y por eso viene al corazón y a la vida de Job la duda de saber el por qué de un momento a otro pasó lo que pasó. Job nunca lo supo. Job nunca supo que Satanás se presentó ante Dios. Pero está escrito por el Espíritu Santo para nosotros. Y esto, cuando lo estudiaba y el Espíritu Santo me llevaba a comprender. Muchas veces nosotros, aunque queramos buscarle explicación a situaciones, no las comprendemos. Dios nunca le dijo a Job que Satanás se había presentado ante él, ante la presencia de Dios, para acusarlo. Dios nunca le dijo eso. Eso es un misterio que Job nunca lo pudo comprender. Job nunca supo que Satanás se presentó a la presencia de Dios, lo acusó y vino toda esa serie de complicaciones, de enfermedad, de situaciones que ataron su vida y que nosotros vemos a partir del capítulo 1 casi hasta el capítulo 42, cómo Job de diferentes circunstancias viene esa situación donde él se pregunta: ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque vino la enfermedad, murió su familia, murieron sus hijos, vino esa enfermedad que él tenía que rascarse como con una teja, con un pedazo de un elemento de arcilla. Su misma esposa lo rechaza, le dice que maldice, que reniega, que Dios lo abandonó. Nunca sabremos si la mujer de Job permaneció con él hasta el final. Dice la palabra en el capítulo 42 que Dios le dio unas hijas, que Dios le dio camellos, que Dios lo multiplicó, que no habían hijas más hermosas en la tierra que las hijas de Job. Pero nunca sabremos si esa mujer que estuvo con él y en los momentos más difíciles le dio la espalda, estuvo con él hasta el final. Hay muchas cosas que en el libro de Job vamos a encontrar que son un misterio. Vuelvo y les repito, Job nunca supo lo que había ocurrido en el reino espiritual. Y Dios nunca se lo dijo, porque van a haber momentos en nuestra vida donde Dios no nos lo va a explicar todo. A veces nosotros creemos que por ser hijos de Dios, Dios nos tiene que explicar todo lo que nos ocurre, que Dios tiene la obligación de revelarme todas las cosas. Pero en este libro de Job aprendemos nosotros que el Espíritu Santo lo plasma en su palabra, nos lo revela a nosotros hoy, a su iglesia. Pero a Job nunca le dijo lo que había ocurrido. Job nunca lo logró saber. Y eso significa que muchas de las situaciones que nosotros vivimos tienen un inicio espiritual, tienen un comienzo espiritual.
Tal vez Job tenía que aprender situaciones. Job tuvo que aprender a ser humilde, porque en su corazón vemos nosotros a través de la palabra que había orgullo, que él al final, en el capítulo 40 al 42, encuentra a Dios. Pero él ofrecía sacrificios todos los días por su familia, pero no conocía a Dios. No tenía un conocimiento verdadero de Dios. No había en él ese conocimiento profundo. Hacía las cosas porque creía que debía hacerlas, porque creía que tenía que ofrecer sacrificios, pero no lo hacía de corazón. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas así. Vamos a la iglesia, escuchamos una predicación, servimos a Dios, pero en nosotros no hay una entrega y un conocimiento verdadero de Dios. Y eso era lo que le ocurría a Job. Job ofrecía sacrificios, pero él, luego de 40 capítulos, él comienza a conocer a Dios y Dios le habla. Dios comienza a hablarle, Dios comienza a hacerlo comprender su propósito. Y él dice, de oídas te había oído, claramente lo dice ahí en su palabra. De oídas te había oído. Y él dice luego, mas ahora mis ojos te ven. Y es tan verídico eso que dice el libro de Job, lo que declara Job, porque eso es lo que a muchos de nosotros nos ocurre hoy. Vienen situaciones complejas a nuestra vida, vienen situaciones que no comprendemos y nosotros sencillamente seguimos llevando nuestra vida como creyentes sin conocer a Dios y hacemos las cosas por costumbre, por religiosidad, pero no tenemos un real y verdadero encuentro con Dios. Job llevaba muchos años haciendo sacrificios todos los días por sus hijos. Todos los días. Pero eran sacrificios en sus propias fuerzas, en su propia carne. Y no porque realmente él conociera a Dios de una manera profunda en su vida. Y esa situación lo lleva a él a preguntarse, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Job. Que sus amigos Eliú, Elifaz y Zofar vienen a él. Vienen esos hombres a su lado a tratar de ayudarle y a justificar la situación que estaba viviendo él en su vida. Vemos nosotros en todo el libro de Job como Zofar, como Eliú, como viene Elifaz y comienzan a decir, Job, yo creo que lo que a ti te está pasando es esto. Y tal vez la intención de sus amigos era correcta, pero ellos llevan a un punto donde ya al final culpan y hacen sentir condenado al propio Job. El libro de Job es maravilloso porque tiene verdades tan ricas, tan hermosas, tan profundas, pero son situaciones que muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida, pero que Dios nunca nos lo va a explicar. Job viene a conocer realmente a Dios luego de muchos capítulos. A veces uno piensa que la prueba de Job fueron años, cuando realmente solo fueron aproximadamente 9 meses. Pensamos nosotros que, Job vivió, habla de la paciencia de Job. Y a veces nosotros creemos que la historia de Job fueron años. Pero realmente si nosotros miramos la palabra, la estudiamos, nos damos cuenta que la historia de Job fue aproximadamente 9 a 10 a 11 meses. Pero fueron suficientes, fue un tiempo suficiente para que Job pudiera volver a encontrarse con Dios. Obviamente, ya después dice la palabra que Dios le dio hijas, obviamente no le dio las hijas a los 9 meses. Pero la prueba que él vive, la situación donde él está pasando por ese tiempo de prueba en su momento más oscuro, duró 9 meses. Pero la restauración vino a partir de ahí, vino la bendición
vino la restitución de parte de Dios y levantó la vida de Job. Y vemos nosotros ahí donde estábamos leyendo al principio, en el capítulo 22, en el verso 21, viene Elifaz y acusa y exhorta a Job. Pero aunque tal vez al final Dios le dice que ore por sus amigos para que sean perdonados, para que sean bendecidos, pero ellos, sus amigos, Elifaz, Zofar, lo ayudaron. Vemos nosotros también a Bildad, que también lo ayuda. Y aunque tal vez ninguna de las cosas que ellos le dijeron en cada uno de los capítulos que nosotros encontramos en el libro de Job fueron la llave para salir adelante o la llave para salir de su problema, sí dijeron cosas valiosas, sí dijeron cosas que fueron muy importantes. Y aquí en el capítulo 22 encontramos cómo su amigo, en el verso 21, capítulo 22, verso 21, Elifaz le dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Y aunque vuelvo y les repito, tal vez lo que le dijo Elifaz no fue la clave para salir de su problema, sí lo que dice Elifaz es verdad. Y es que muchas veces nosotros vivimos en enemistad con Dios. Y aquello que en nosotros, por causa del pecado, por causa de nosotros separarnos de Dios, de vivir en nuestra propia carne, de vivir en nuestra propia vida en pecado, sencillamente nosotros lo que estamos haciendo es estar en enemistad con Dios. Y el Señor hoy nos dice, vuelve en amistad conmigo, vuelve a mi presencia, vuelve a entender y a comprender que soy tu Salvador, el Señor Jesucristo. La única manera que nosotros podemos volver en amistad con el Señor, con nuestro Dios, es a través de su Hijo. No podemos nosotros intentar a volvernos a Dios con obras o con sacrificios. La única manera en que nosotros podemos volver en amistad con Dios es a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de la obra que el Señor hizo. Y muchos de nosotros tal vez nos hemos enemistado con Dios, nos hemos separado o tal vez estamos separados de Dios. Estamos alejados de Dios porque hemos abrazado, hemos amado el pecado en nuestro corazón. Y el Señor nos dice hoy, vuelve en amistad conmigo, vuelve para que mi gracia sea derramada sobre tu vida, sobre tu familia. Dice ahí la palabra, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Y creo que en este tiempo, la salud mental, vivir en tormento, en vivir en ataques de pánico, vivir en miedo, vivir en sentimientos de persecución, de sentirnos inseguros, de sentirnos deprimidos, de sentirnos nosotros solos, solas, angustiados y ansiosos, es esa enfermedad de nuestro tiempo. Más allá de nosotros, obviamente, ver enfermedades difíciles, creo que la mayor cantidad de enfermedades las vivimos en nuestra sala de nuestra casa, en nuestra propia habitación, cuando nos sentimos nosotros solos, cuando la depresión nos angustia, cuando la depresión nos llena, cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos llenos de miedo hacia el futuro. Y el Señor dice aquí en su palabra, vuelve en amistad con Él. ¿Y qué tendrás? ¿Dinero? ¿Casas? ¿Carros? Dice paz.
Y la paz allí en el hebreo es la palabra shalom, que significa completitud, bendición, sanidad, paz espiritual, paz emocional, gozo en mi corazón. Es saber que Dios tiene el control de mi vida. Es saber que puedo descansar en Él. Si hoy le preguntamos a la mayoría de personas, la salud mental, el sentirnos angustiados con pensamientos obsesivos, con pensamientos catastróficos, con insomnio, porque los problemas no nos dejan dormir, porque nos sentimos angustiados, porque nos sentimos con miedo. El Señor nos dice, vuélvete en amistad conmigo y a cambio te daré paz. Y lo dice su palabra en Isaías 53. El castigo de mi paz fue sobre él. Es decir, que todas las situaciones en las cuales yo le he fallado a Dios, lo único que traen es lo contrario a la paz. Es tormento, es angustia, es soledad, es vacío. Es sentirnos separados de Dios. Y aquí dice en su palabra, vuelve en amistad. Y la única forma que yo puedo entrar en amistad con Él es cuando yo reconozco que he sido un pecador. No hay otra forma. Cuando yo reconozco delante del Señor que he fallado y que el pecado me hace entrar en enemistad con Él. Pero su gracia me invita a ser nuevamente ese hombre o esa mujer que está en amistad, que está en intimidad, porque ese es el propósito del Señor. Cuando yo entro en amistad, en intimidad con el Señor, todas mis angustias, todos mis quebrantos, todas mis enfermedades, toda mi ansiedad, toda mi preocupación se va. Todas esas situaciones que hoy nos atormentan, las preocupaciones, las deudas, todo eso, el Señor nos dice, ven a mí, vuélvete a mí y a cambio voy a darte paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo el Señor Jesucristo nos puede dar por su obra redentora. Todos necesitamos paz. Muchas veces nosotros estamos preocupados, nos levantamos preocupados, nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, sentimos celos, sentimos tormento en el corazón, sentimos depresión, ganas de llorar inexplicables, soledad, no podemos orar. Todo eso es lo que el Señor viene a sanar a través de su obra redentora. A través de su obra, el Señor Jesucristo nos cambia nuestro dolor, nuestras cenizas, por una paz apacible en nuestro corazón. La paz no solamente de sentirnos tranquilos, sino la paz del perdón. La paz de ser perdonados. La paz de ser lavados con su sangre preciosa. Esa paz sobrenatural que solo el Señor nos puede dar. Luego dice ahí en el verso 21, dice, vuelve el Espíritu Santo a través de este hombre a decir, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Luego dice en el verso 22, dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. ¿Cuán importante es eso? Es poner nuevamente la palabra de Dios en el lugar correcto de nuestra vida. A veces cuando nosotros estamos en enemistad con el Señor, ¿qué hacemos? Nos alejamos de su palabra. Nos alejamos de su palabra. Nos alejamos de la palabra, esa palabra verdadera, esa palabra ungida, esa palabra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso dice, vuelve en paz conmigo, con el Señor, y a cambio tendrás paz. Pero luego el Señor, de una manera consecuente, nos dice,
toma ahora la palabra de Dios y ponla en tu boca. Y pon sus palabras en tu corazón. Siempre tú vas a ver a través de las Escrituras, siempre vas a ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor siempre hace que su palabra esté en el lugar correcto. No solo en tu casa con una Biblia abierta que tal vez está empolvada y hace mucho tiempo tú no lees, sino que dice la palabra, dice el Espíritu Santo por medio de su palabra que la palabra de Dios debe ser colocada en la boca y en el corazón de nuestras vidas. Y es lo que dice su palabra allí en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 10, donde dice la palabra: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Y es lo que dice aquí el escritor. Dice ahí en el verso 22: toma ahora la ley, ¿dónde? En tu boca, y pon sus palabras en tu corazón. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Porque eso es estar en amistad con el Señor. Eso es lo que significa estar en amistad con Él. Volver a tener esa convicción en su palabra. Y poner su palabra en el lugar correcto, porque a veces nosotros colocamos su palabra en nuestra mente. Y conocemos muchos eruditos, hombres, teólogos tremendos que tienen un razonamiento, tienen una profundidad, pero solo está en su mente. Jamás, muchas veces en aquellos hombres que tienen una profundidad, una cátedra bíblica, pero solo está en sus cabezas. Pero aquí la palabra del Señor dice que esa palabra debe estar en nuestro corazón. De nada vale que tú sepas Biblia, de nada vale de que tú tengas conocimiento en la palabra si en tu corazón no habita Cristo. Si en tu corazón no está sentado el Señor Jesucristo en el trono de tu corazón, y que tu boca sigue confesando pesimismo, sigue diciendo palabras soeces, palabras de derrota, de nada nos vale. Muchas personas saben más Biblia que uno mismo y recitan y opinan, pero sus vidas están apartadas de Cristo. La palabra de Dios debe estar en mi corazón. Y cuando la palabra de Dios está en mi corazón, entonces Cristo, nuestro Señor y Salvador, se sienta en mi vida, se sienta en el trono de mi corazón. Y eso produce que mi boca confiese salvación. Por eso dice la palabra en Romanos 10:10. Con el corazón creemos, ¿para qué? Para justicia. Dice en Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, a los que creyeron, a los que confiaron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No es simplemente que nosotros tengamos 4 o 5 versículos que nos sepamos, o algunas verdades de teología. Es que la palabra de Dios, cuando yo estoy en amistad con Dios, esa palabra de Dios comienza a ocupar el lugar correcto en mi vida. Y nosotros debemos de ser creyentes que no solamente vayamos a la iglesia y hagamos cosas que exteriormente parecen piadosas, ir a la iglesia, bendecir, ofrendar,
estar en un grupo de hogar. No es solo eso. Es que cuando yo me vuelvo a Dios, cuando yo entro en amistad con el Señor, cuando yo comprendo que esa paz de Dios solo viene cuando yo estoy en ese lugar de amor en el Señor, cuando estoy en los brazos de Papá Dios a través de su Hijo Jesucristo, no solamente la paz viene, no solamente nos podemos quedar nosotros en esa etapa, porque nosotros muchas veces nos ocurre eso, nos volvemos a Dios. Sí, Señor, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres fiel, Señor, pero no quiero obedecer tu palabra. Quiero seguir llevando esa vida como la estoy llevando, Señor. Voy a la iglesia, nadie me presiona, nadie me obliga, Señor. Pero el Señor te dice, si tú estás en amistad conmigo, haz que mi palabra esté en tu boca y mis palabras en tu corazón. Todos hoy, muchas veces hay cristianos, personas que son creyentes y sencillamente llevamos una vida donde hemos creado nuestra propia religión dentro de la vida cristiana. Entonces, no, pastor, yo voy a mi ritmo. No, pastor, yo lo hago a mi manera. No, pastor, déjeme, yo me tomo mi tiempo. No, pastor, yo creo que el servicio no es para mí. No, pastor, yo creo que ofrendar, eso no es para mí. La palabra es una, hermano, la palabra no cambia. Y a veces nosotros, dentro de nuestro mismo cristianismo, dentro de nuestra vida como creyentes cristianos, comenzamos a crear nuestras propias creencias y ahí nos quedamos. Por eso vemos creyentes estancados en su vida como creyentes. Vemos vidas donde ya no se sirve a Dios, donde ya la tomamos suave. Pastor, no, tomémonos la suave, pastor. No hay que ser personas como tan metidas en el cuento, Señor. Yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi forma, Señor. Pero el Señor dice en su palabra, si tú estás en amistad conmigo, entonces pon mi palabra en tu boca. Confiesa que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Confiesa y con tu boca declara lo que la palabra del Señor dice. Que tus palabras sean gobernadas por la palabra de Dios y que tu corazón esté esa palabra de Dios verdadera. De nada me vale a mí ser un creyente simplemente de que sí, Señor, estoy en amistad contigo, pero no quiero obedecer tu palabra. Simplemente, Señor, cuando estoy sin hacer nada en la casa, estoy aburrido, cojo y hojeo algún capítulo de la Biblia, hojeo alguna parte de la palabra de Dios y ya, Señor, ya leí la Biblia. Y a veces nosotros entramos como en esa carrera de leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia, pero la palabra de Dios no está en tu corazón. Toda se está quedando acumulada en tu mente. Toda se está quedando en tu mente. Y la palabra de Dios no debe estar en tu mente solamente, sino debe estar en tu boca y en tu corazón. Porque cuando nosotros somos gobernados por la palabra de Dios, nuestras confesiones, nuestras palabras, nuestra forma de hablar es conforme a Cristo. Y cuando está en nuestro corazón, si la palabra de Dios está en tu corazón, la palabra de Dios gobierna tu vida. Gobierna tu vida. Qué bueno cuando nosotros somos gobernados por la palabra de Dios y no por nuestra propia carne. Y no por nuestras propias emociones, sino que la palabra de Dios está allí en lo profundo de nuestro corazón. Luego dice allí en el verso 23, vuelve y repite, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás
de tu tienda la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Vuelve este hombre a decir, si te volvieres, pero ahora dice, ¿a quién? Al omnipotente, al omnipotente. Es decir, al Dios todopoderoso. Y ese nombre del Dios todopoderoso, nosotros lo encontramos en el libro de Génesis. Cuando Abraham, Dios le habla en el capítulo 17 y le dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, soy el Dios todopoderoso. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto, dice la palabra. Y ese omnipotente, ese poder de Dios, ese título, ese atributo de Dios de omnipotencia, es saber que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Ese poder que Dios tiene de transformar cada una de mis situaciones. Dice ahí en el verso 23 de Job, capítulo 22, dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Nuestra vida sin Él está en ruinas. Nuestra vida sin Él está en escombros por completo. Muchas veces nosotros, como dice el Señor allí en Mateo, cuando el Señor habla del hombre que edifica su casa sobre la arena, dice la palabra que vino este hombre e intentó edificar su casa. Y dice la palabra que vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron situaciones complejas y su casa cayó y grande fue su ruina. Pero el hombre que edifica su casa, dice la palabra en Mateo 7, 24 al 27, dice, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Pero a cambio dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y ahí en Job, en el capítulo 22, en el verso 23, dice, si yo me vuelvo al omnipotente, seré ¿qué? Edificado. Seré edificado. Y muchas veces nosotros estamos edificando es en la arena, en nuestras emociones, en la moda. Alguien me decía hace poco, pastor, es que ahora es de moda, está de moda ser cristiano. Y sí, sorprendentemente sí. Ahora es muy de moda ver personas de influencia, artistas, cantantes, que estaban en el pecado y comenzaron a decir, sí, yo busco al Señor, ahora busco a Jesús y gloria a Dios, pero solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Porque muchas veces hemos visto personas que hablan que sí, conocí al Señor, estuve a punto de quitarme la vida, estaba en vicios, y vuelven otra vez atrás y los ve uno otra vez tomando trago, haciendo sus cosas normalmente, pero soy cristiano, creo en Jesús. Eso es edificar sobre la arena. Hay un solo fundamento en nuestra vida y es Jesucristo. Hay un solo fundamento y es su palabra. Ahora es fácil encontrar cantantes que durante muchos años sirvieron al mundo y hoy sirven a Cristo. Gloria al Señor.
Y esta persona me decía, pastor, es que ahora es de moda ser cristiano. Y es cierto, encontramos iglesias en todo lugar. Es fácil ahora encontrar a través de las plataformas sociales, a través de YouTube, a través del streaming, a través de todas las redes sociales, personas que hablan de Cristo, que predican a Cristo y gloria a Dios. Pero muchas veces no hay una vida edificada en Jesucristo. Y aquí dice la palabra en Job, que si yo me vuelvo al omnipotente, al todopoderoso, entonces mi vida es edificada. No es mirar a la moda, no es mirar a ver qué están haciendo o cuál es la iglesia de moda, sino es saber dónde yo voy a colocar toda mi fe. En el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Allí yo tengo que colocar toda mi convicción, toda mi fe. Allí tengo que colocar yo toda mi esperanza. Porque la moda se acaba. ¿Qué sería de nosotros si viniera la persecución? ¿Dónde quedarían esos cristianos? ¿Realmente darían su vida? Hombres en la antigüedad, en los padres apostólicos, Clemente de Roma, un hombre que murió en las fauces de leones. Les colocaban a esas personas, a los cristianos, en el Coliseo romano, les colocaban pieles de animales, de perros, se las pegaban, se las amarraban y los mandaban a las arenas y así morían. Personas que dieron su vida por Cristo realmente tenían un compromiso verdadero y realmente su vida estaba colocada en el Dios omnipotente. Allí debe estar nuestra vida. La gracia del Señor nos ayuda a seguir adelante, a perseverar en este caminar en Cristo Jesús. Pero dice aquí la palabra en Job capítulo 22, en el verso 23, que si nosotros nos volvemos al omnipotente, seremos edificados, no en la arena, sino en la roca que es Cristo. Y cuando venga el viento, cuando venga la prueba, cuando venga el día complejo, el día oscuro, tú vas a permanecer edificado en Jesucristo, edificado en Él. Tu casa, tu familia, tus hijos estarán edificados en su verdad y en su presencia. Pero no edifiquemos en la arena. No porque es la moda de ser hoy cristiano o vas a la iglesia de moda y de pronto vas y chévere y la pasas rico y vas a tu casa y sigues pecando y sigues llevando una vida liviana. El Señor quiere que tú hoy seas consciente de la omnipotencia, del poder de Dios en tu vida, en tu corazón. Dios quiere que ese volverme al omnipotente no es solamente volverme a Él, es verlo a Él, es ser consciente de su poder para que tú puedas colocar toda tu fe, todas tus expectativas y toda tu confianza en Él. El hombre traiciona, el hombre da la espalda y eso lo vamos a encontrar en la vida. Fácilmente seremos decepcionados. Si el Señor Jesús, sus discípulos se durmieron cuando Él más lo necesitó, cuando al hombre que le entregó todas sus finanzas de lo que ellos recogían de pueblo en pueblo y la gente les daba donaciones, los bendecían, y dice la palabra que Judas manejaba la bolsa de las ofrendas del Señor Jesús y sustraía de allí.
teniendo a Jesús al lado, y con un beso lo entrega. Pedro, después de confesar que Cristo era el Hijo del Dios viviente, lo niega en esa noche oscura. En esa noche difícil lo niega. Si a Él le pasó, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar? El Señor Jesús vive todo lo que tiene que vivir en su vida para que podamos entender que Él es el Todopoderoso y que no necesitamos nada más sino a Él. Él es todo suficiente para nosotros. No necesitamos más. No pongas tu mirada en el hombre. No pongas tu mirada en que este me va a ayudar o en este me va a ayudar o este no me va a dar la espalda. Este va a estar conmigo. Este es fiel. El único que jamás te va a dar la espalda es nuestro amado Dios Todopoderoso. Nuestro Padre eterno, que envió a su Hijo Jesucristo para que fuéramos sanos, salvos y restaurados. ¿Qué esperanza tan grande tenemos nosotros en Él? Porque Él es fiel. Dice la palabra, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque hay un atributo de Dios llamado la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se deja llevar por las emociones. Nuestro Dios no dice un día, hoy te quiero ayudar o mañana no. Dios no cambia. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Dios siempre es bueno. Dios siempre es amoroso. Él no cambia. Y es inmutable porque esa inmutabilidad de Dios es el ser fiel eternamente y por siempre. Y que no hay absolutamente nada que lo haga cambiar de parecer de un momento a otro conmigo. Por eso envió a Jesús a morir por nosotros, para que todo el pago de mi pecado quedara en el Señor Jesús y yo fuera eternamente amado, perdonado y favorecido por su inmensa gracia. Verso 24 dice: tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. Y a todos nos gusta esto, ¿no? Como que, uy, Dios mío, aquí vamos a hablar por fin de algo de dinero. Y dice aquí la palabra: tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Y sí, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Hay algunas personas que inmediatamente uno comienza a hablar de que Dios quiere bendecirme y prosperarme, y ya inmediatamente nos condenan de que, uy, no, pastor, eso es evangelio de la prosperidad. Eso no es de Dios. Pero Dios dice aquí en su palabra y le promete a Job que obviamente una persona que entiende, comprende la gracia de nuestro Señor Jesucristo será bendecida. Por eso el Señor dice en su palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza nosotros ser enriquecidos. Porque Dios quiere que nuestras vidas estén bendecidas. No es entrar en los pactos, no es ofrendar por ofrendar, no es que yo hago un trueque con Dios, Señor, entonces si yo te doy esto, tú me das tanto. No es creer que si entonces yo voy a ofrendar, que si yo voy a diezmar, entonces sencillamente yo tengo que pactar con Dios, porque esto no es de Dios. Esto sí es abominación delante del Señor. Pero como algún día yo le decía a alguien, nosotros las iglesias dependemos de Dios. Que Dios mueva el corazón de cada persona para que ofrende. ¿Cómo se sostiene una iglesia?
¿Cómo sostenemos? ¿Cómo pagamos unos servicios? ¿Cómo pagamos la luz? Pero hoy es muy fácil que alguien venga y salga, lo podemos ver en cualquier red social, que alguien hable algo de dinero, un pastor hable de dinero, y son 1000 comentarios diciendo que nosotros los pastores nos robamos el dinero. Hay hombres que sí, que han utilizado el púlpito para hacer toda clase de fechorías. Pero el ofrendar es un principio bíblico. Para extender el reino de Dios necesitamos finanzas. Para imprimir unos tratados y regalarlos en la calle, no nos van a llegar impresos del cielo. Para pagar la luz, para pagar el alquiler de un sitio, necesitamos ser personas que comprendamos cómo funciona el reino de Dios. Y necesitamos en que la iglesia pueda comprender ese principio. Comprender la importancia de nosotros bendecir, de nosotros cumplir con nuestro propósito. Pastor, es que el diezmo es de la ley. Eso ya no va para nosotros, ¿sí? Pueda que sí. Hay muchos principios bíblicos. Hay muchas posturas bíblicas. Yo creo en que cuando Abraham se encuentra a Melquisedec, le da el diezmo de todo. Y a cambio, Melquisedec le da pan y vino. Y Moisés no estaba en la ley. Pero conozco empresas, personas que dan más del diezmo. Listo. Pueda que tú me digas, pastor, ya el diezmo no es de Dios. Ya no es para esta época. Pero Pablo el apóstol tampoco puso un límite en tus ofrendas. Él dijo, el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. Pero veo que muchas veces el no ofrendar es la excusa perfecta para ser tacaños, para retener el dinero. Pero yo conozco que los cristianos son maduros cuando entienden el principio de la ofrenda, de bendecir. Yo algún día se lo dije a una persona, lo último que se convierte en un creyente maduro es el bolsillo. Cuando comprende la importancia de hacer que el evangelio se extienda a través de las finanzas. No hay otra manera, hermano. Si nosotros en nuestra iglesia no nos van a ofrendar la luz, no nos van a ofrendar los servicios, es que es como una iglesia, entonces sencillamente les perdonamos este mes de servicio de agua, servicio de luz. Son una iglesia, tranquilos, utilicen el sitio y no les vamos a cobrar un peso. Gracias a Dios, mi esposa y yo hemos sido bendecidos y hemos podido sostener la iglesia. Y algunas personas que nos han bendecido y nos han ofrendado. Pero aquí lo dice su palabra en el libro aquí en Job. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. Todo es consecuente. Entras en amistad con Dios, vuelves la palabra de Dios a tu boca, a tu corazón, vuelves tu corazón al Señor, vuelve la paz a tu vida, eres edificado y viene la bendición económica. Porque Dios desea prosperarte, pero nosotros tenemos que entender por qué Dios me prospera.
¿Por qué Dios me está prosperando? Si yo soy un cristiano, si yo soy un creyente, ¿por qué, Señor, me estás dando bendición? ¿Solamente para que yo viva la gran vida? Ahí es donde yo les digo que nosotros como creyentes tenemos que entender la perspectiva bíblica de por qué Dios me prospera. Porque cuando estamos en la situación compleja, Señor, prospérame, bendíceme, Señor, no tengo ni qué comer, pero llega la bendición y amontono. Dios no te está prosperando para que solamente tú vayas a los mejores restaurantes y a los mejores viajes en el mundo. Dios te está prosperando porque tú eres, como creyente en Cristo, responsable de la extensión del evangelio en todas las naciones. Y no es para mantener al pastor. Es que para que una iglesia se sostenga es necesario bendecir, extender el reino de Dios, así sea para comprar unos tratados que tienen un valor de, digámoslo así, de $1 o a veces menos. Unos tratados, un evangelio de Juan para obsequiarle a una persona en la calle puede costar $1 o menos de $1. Pero a veces esperamos que la iglesia me dé, que la iglesia nos dé, que la iglesia me dé, que reciba yo predicaciones, chévere. Pero a la hora de extender el reino de Dios, ahí sí no soy creyente. Y aquí Dios le dice a Job que él sería prosperado y restaurado. Entonces dice en el verso 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Entonces me podrán decir, pastor, o sea que Job es evangelio de la prosperidad. Porque cuidado, hablamos de dinero en el púlpito, es prohibido. Pero aquí dice la palabra, le dice Dios a través del Espíritu Santo, a través de su amigo, le dice, el Todopoderoso será tu defensa y serás bendecido, tendrás plata en abundancia. No le dice que tus bendiciones son espirituales. Porque a veces pensamos que ser próspero es, no, yo sí puedo ser próspero, pastor. Yo sí me puedo comprar un carro, pero la iglesia no, que la iglesia aguante hambre. Que la iglesia aguante hambre. Pero aquí dice la palabra que Dios dice claramente, tendrás plata en abundancia. Porque Dios quiere prosperarnos. Pero tenemos que entender para qué Dios me prospera. Dios no solamente te está prosperando para que tú tengas la gran vida. Somos responsables de la extensión del evangelio, de que nosotros con lo que tú ganas, parte de eso, sácalo para que el evangelio, para que el nombre de Cristo corra por la tierra. Pero a veces creemos que los ángeles son los que vienen y descienden y nos ayudan y nos traen el dinero. No, eso no es así. Habrán mega iglesias que tendrán mucha bendición, pero conozco iglesias muy grandes en el mundo que reparten mercados. Iglesias que han llevado acueducto, han llevado a luz a veredas donde no hay luz. Iglesias que llevan mercados. Iglesias que extienden no solo el evangelio, sino tienen una ayuda social. Pero si no fuera porque personas ofrendan y personas quieren entender que ese es el propósito de Dios, la iglesia quedaría con los brazos cruzados. Pero por eso Dios le dice a Job, el Todopoderoso será tu defensa. Porque hemos entendido, mi esposa y yo, que no dependemos del hombre. Que nuestra ayuda y nuestra única fuente de provisión para hacer nuestro ministerio es Él. Y hasta el día de hoy, Dios nunca nos ha dejado solos.
y nos ayudará a levantar el ministerio. Pero hoy quiero abrirte los ojos para que entiendas que si tú has sido prosperado, no le des la espalda a la iglesia. A mí no. Mi esposa y yo tenemos trabajos seculares. Pero la iglesia, tú no le puedes dar la espalda a la iglesia. Dice la palabra ahí, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Dice ahí, porque entonces, ¿qué? Me deleitaré en el Omnipotente. Y ese deleitarme en el Omnipotente no es otra cosa que aprender a nosotros a tener comunión con un Dios trino y poderoso. Deleitarnos en Él es tener una comunión con el Dios trino y poderoso. Ese es el acceso al cual nosotros hemos sido bendecidos por la obra de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Y a veces la gente piensa que el velo del templo de Jerusalén en la época de Jesús era un pedacito de lino, un pedazo de tela. Y no es así. Según lo que algunos estudiosos concluyen, es que el grosor del velo del templo de la época del segundo templo del Señor Jesucristo tenía aproximadamente de 5 a 10 centímetros de grosor. ¿Por qué? Porque no podía cualquier persona entrar al otro lado. Tenía que ser algo grueso. Porque la palabra del Señor dice que solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo, al lugar secreto. Y dice la palabra que el velo se rasgó, pero no fue porque vino un viento sencillo. El velo se rasgó para que pudiéramos comprender nosotros que ya no necesitamos a un sumo sacerdote terrenal que entre a representarnos a nosotros en la presencia de Dios, sino uno que entró una vez y para siempre, y tenemos acceso a la presencia de Dios, a tener comunión con un Dios eterno, poderoso, en el cual podremos decirle: Padre nuestro que estás en el cielo. Somos bendecidos. Por eso dice ahí la palabra en el verso 27, orarás a Él y Él te oirá. ¿Pero qué? Tú pagarás tus votos. Y esto es maravilloso. Porque cuando estamos en el momento de dificultad, en el momento donde no tenemos ni qué comer, en el momento donde no tenemos ni siquiera para pagar un recibo, todo se lo prometemos al Señor. Señor, yo te prometo, Señor, si tú sanas a mi esposo, si tú sanas a mi esposa, si tú levantas a mi hijo, si tú, Señor, me prosperas, hoy no tengo trabajo, pero si tú me das un trabajo, yo te prometo que te voy a bendecir, Señor. Voy a bendecir la iglesia, Señor. Pero llega el momento de la bendición y empezamos a sentir que a mí se me olvidó. Señor, para la próxima te doy. Señor, no, para la próxima, Señor. Ahorita no tengo, Señor, pero deja y verás, Señor, que me llegue algo bueno. Y así empezamos. Pero aquí dice la palabra, le dice Elifaz, le dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Es decir, Dios te cumple a ti tu bendición.
Dios te cumple. Si tú te vuelves a Dios, Dios te va a cumplir. Porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios derramará su presencia y tú te podrás deleitar. Entonces antes estabas lleno de incertidumbre, de miedo, de angustia, pero hoy tienes paz, tienes gozo. Pero eres también bendecido. Y también el ser bendecido somos deleitados. Nadie quiere tener deudas. Nadie quiere que lo llamen a cobrarle sus deudas. Todos queremos ser bendecidos. Pero dice aquí en el verso 26, alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá, pero tú pagarás tus votos. Lo que tú le prometiste al Señor, lo que tú abriste tu boca, nunca creas que el Señor lo echó en tierra. Porque nosotros le exigimos fidelidad a Dios. Y lo cantamos. Y cantamos de la fidelidad de Dios. Le exigimos al Señor, pero es que tú eres fiel. Pero el día en que el Señor a mí me diga, oye, ¿dónde están tus votos? ¿Dónde están esos compromisos que tú me hiciste cuando no tenías nada en el bolsillo? Cuando tu esposo, tu esposa, tu hijo estaban enfermos. Cuando no tenías nada. Cuando tú me prometiste que ibas a ir a la iglesia. Pero hoy no te veo sentado en primera fila. Por eso, Elifaz le dice a Job, paga tus votos. Paga tus votos. Lo que tú te comprometiste con el Señor, cúmpleselo. Sé de palabra con el Señor. Sé honorable con Él. Sé honorable con el Señor. Uno muchas veces piensa, Señor, es que Job, Señor, tantas cosas que vivió, pero aún fue Dios fiel con él. Ahí en Job, en el capítulo, en el Job capítulo 33, Eliú le dice a Job, si tuviese cerca de él algún elocuente, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verás su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Job no tenía un mediador. Por eso Eliú le dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Eliú le estaba diciendo, Job, qué bueno sería que tú tuvieras a un mediador, a alguien que pudiera tomar la mano de Dios y tomar tu mano para que viniera justicia, para que te pudiera decir lo que Dios quiere decirte. Eso significa que Job, como hablábamos en el principio, nunca supo lo que ocurrió en el reino espiritual. Job nunca supo que Satanás se presentó delante de Dios a acusarlo. Ahora eso hoy no es para nosotros, porque algunos piensan, no, es que yo creo que Satanás fue a la presencia de Dios y me acusó, y la prueba que estoy viviendo es porque Satanás fue a la presencia de Dios hoy y pidió mi alma, pidió mi vida, porque no es así. En Cristo Jesús, eso le pudo ocurrir a Job. Eso le pudo ocurrir a Pedro cuando Pedro le dijo que Satanás lo estaba pidiendo para zarandearlo. Pero el Señor le dijo que el Señor intercedería por él.
Pero cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario y nos lava con su sangre, entra a la presencia de Dios y ya no permite que ningún demonio entre a acusarte. Porque dice la palabra que el acusador de los cristianos, de los hijos de Dios, ha sido echado fuera, dice su palabra. Por la sangre de Jesús, no hay un diablo que así hoy se presente y diga: fulano de tal no me cae bien, fulano de tal está orando mucho, Dios, entonces hoy te exijo que lo pruebes. Porque no hay eso hoy con nosotros, los hijos de Dios. La Biblia dice que el acusador de los cristianos de los hijos de Dios, ha sido echado fuera. Apocalipsis. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Y Eliú le dice ahí en el capítulo 33 de Job, le dice: si tuvieres cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Job no tuvo a Jesús. Job no tuvo a un Salvador que medió por nosotros, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos a ese mediador que Job no tuvo. Dios tuvo misericordia de Job, pero Job no tuvo un mediador como tenemos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un mediador, dice la palabra, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Job sí pudo tener a un mediador que intercede por nosotros todos los días para darnos salvación. Qué hermoso regalo, qué hermosa gracia tener a un mediador que hoy clama por ti, que en su sangre ha limpiado tus pecados, que te ha redimido, que te ha transformado y que hoy puedes ser justicia de Dios en Cristo si aceptas esa verdad de nuestro amado Padre. Dice ahí Job nuevamente en el verso 22, y con esto termino: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Qué promesa tan maravillosa esta. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Eso significa que por donde tú vayas y lo que tú emprendas y lo que tú hagas, Dios está contigo. Dios te va a respaldar. Que si te propones algo, que si tienes un sueño, un objetivo en tu vida y te determinas algo, que si vas a seguirlo, que si vas a alcanzarlo, Dios te lo entregará, Dios te va a bendecir. Dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. No vas a ser avergonzado. Antes vas a resplandecer por su luz. Y nosotros hace poco hablábamos lo que dice la palabra cuando el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que permaneciere en mí no estará en tinieblas. Qué hermoso saber que nosotros tenemos a aquel que es luz. Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Isaías capítulo 60 dice la palabra, Isaías 60, en el verso 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido en ti. Resplandece, levántate y resplandece. Y ahí en Job dice la palabra claramente: determinarás asimismo una cosa y te será firme y resplandecerás como la luz. Veremos la luz y la gloria del Señor porque encontramos esa luz que es nuestro Señor Jesucristo.
Job luego en el capítulo 39, en el capítulo 40, Dios lo sana, lo restaura, le habla, lo bendice nuevamente. Pero lo más importante no es que nosotros digamos, porque algunos pensamos que sencillamente nos quedamos con eso. Uy, no, mira, Job tuvo el doble de camellos y tuvo otra vez riquezas, y nos quedamos con eso. A veces somos tan simplistas en la palabra y nos quedamos con las verdades más simples. Sí, Dios restauró a Job. Job fue bendecido, Job fue restituido, Job volvió a ser próspero. Tal vez quedó con las cicatrices en su cuerpo, pero fue sano. Pero Job tuvo una riqueza que él nunca tuvo antes, y es que él conoció a Dios. Y esa es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Job pudo haber tenido el doble de camellos. Job pudo haber tenido más hijas que antes y fueron hermosas. Y tal vez tuvo riquezas y tuvo piedras de oro, de Ofir, todo eso. Pero ninguna de esas riquezas se compara con tener comunión con el Dios Trino, con el Dios Todopoderoso.